grabando. En el video del día de hoy vamos a continuar con la serie de 6 videos, este sería el quinto de 6, donde hablamos acerca de la derivación de las funciones trigonométricas, ¿vale? Le toca a la función secante. Y de la misma manera que nosotros 4, vamos a empezar con una función sencilla, un polinomio como argumento, y luego vamos a terminar con un radical en el argumento. Entonces vamos a proseguir. Sea f de x igual a la secante de x cúbica menos 2x cuadrada más x. Entonces, de la misma manera que en todos los videos anteriores, recuerden, tenemos que usar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena nos dice que si tengo una composición, y la regla de la cadena nos dice, si tengo una composición de funciones, debo de derivar con cierta regla. Entonces, ¿y cuál va a ser esa regla? Si la función f de x está compuesta de una función g de x, que va a ser secante de x, y h de x, que va a ser el polinomio x cúbica menos 2x cuadrada más x, y h de x y h de x que es este. Entonces, ¿quién va a ser g' y h'? Sus derivadas. ¿Por qué? Porque cuando tenga la composición de funciones, que la voy a ver así, como secante del polinomio, y cuando aplico la derivada a esta función, voy a ocupar la regla de la cadena. ¿Y qué me dice la regla de la cadena? Que voy a derivar la función externa evaluada en la interna, que es h de x, y la voy a multiplicar por la derivada de la función que tenemos como argumento. Eso es lo que dice, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la secante? Pues secante por tangente. La derivada de h va a ser 3x cuadrada menos 4x más 1. Entonces ya tengo todos los elementos. Tengo la derivada de la función g, la de la función h, g y h, y ya lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces, de forma general, la derivada de la secante de una función compuesta va a ser ¿quién? Va a ser h, que va a ser en este caso u, por la derivada de la secante evaluada en u, que va a ser secante de u de x por tangente de u de x, ¿vale? Entonces ya voy, esta es la regla general. Esta regla es la regla general, ¿sale? La regla para la composición de la función secante, ¿vale? Pero, bueno, como nosotros ya sabemos regla de la cadena, hicimos la deducción de esa regla, y ahora lo único que hay que hacer, ya tenemos nuestros elementos, solo es reemplazar. Entonces me queda 3x cuadrada menos 4x más 1 por secante de la función h, que es el polinomio x cúbica menos 2x cuadrada más x, por la tangente de x cúbica menos 2x cuadrada más x. Ahí está. Y esa es la derivada de mi función secante. Muy sencillo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que va a implicar tener un radical. Obviamente podemos tener argumentos diversos. Lo hago así porque generalmente representa mucho esfuerzo la derivación de los radicales. Pero no es así. Van a ver que con un poco de práctica todo se vuelve muy sencillo. No voy a borrar la fórmula.
y voy a cambiar el argumento. Ahora voy a tener como argumento la raíz cúbica de x cuarta más x quinta. Ahora mi argumento va a ser más elaborado, va a ser un polinomio con una raíz. Entonces fíjense, es bien importante porque este polinomio y esta raíz hacen en sí mismos una función composición, ¿vale? Entonces no se olviden de esta fórmula. Es más, la voy a anotar aquí en vez de esta. Voy a anotar la de la composición. Esa era la sencilla, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. No olviden nunca su regla de la cadena, porque siempre la vamos a usar. Y en casos extremos de que no la entendamos, tenemos que sacar una y otra vez esa regla de la cadena. Entonces, fíjense, va a ser g de x, que va a ser secante de x. Ya sé que g' de x es secante de x por tangente de x. Ya, y ahora fíjense, h de x, ¿quién va a ser? Va a ser la raíz cúbica de x cuarta más x quinta. No puedo cambiar de lugar. Pero fíjense, esta función radical en sí es una composición de funciones, ¿vale? Entonces, vamos a derivar. Recuerden, la h' de x va a ser entonces la derivada del radical por la derivada del polinomio, ¿vale? La derivada del radical evaluada en el polinomio original por la derivada del polinomio, porque estoy haciendo regla de la cadena, obviamente para h, con otras funciones y otros nombres, pero yo ya tengo en la mente la estructura, ¿vale? Entonces fíjense, mi función h solita, la puedo expresar como x cuarta más x quinta a la 1/3, ¿vale? A la 1/3. Entonces, cuando yo derivo una función, esta función h lo voy a poner como una m de x a la 1/3. Cuando yo derive h, va a ser por la regla de la potencia. Entonces va a ser 1/3 que multiplica m de x elevada a la 1/3 menos un entero por m' de x, que esta m' es el polinomio. Entonces fíjense, va a ser 1/3 de la función x cuarta más x quinta. 1/3 menos un entero es 1/3 menos 3/3, que me queda menos 2/3, menos 2/3, por la derivada del polinomio, que es 4x cúbica más 5x cuarta, ¿vale? 4x cúbica más 5x cuarta. Entonces, pues ya tengo la derivada. ¿Por qué? Porque esta potencia negativa manda este polinomio, este binomio de hecho, abajo. Y entonces me va a quedar lo siguiente, que h' de x va a ser ¿quién? 3 veces este polinomio, que me va a quedar raíz cúbica al cuadrado. Eso es bien importante. Raíz cúbica elevada al cuadrado. Y arriba me va a quedar 4x cúbica más 5x cuarta. Y esta va a ser la derivada final de h de x. Entonces ya tenemos nuestra derivada de h de x. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi función, la expreso como una potencia, la derivo como una ley compuesta de potencias,
¿vale? Simplifico y simplifico los exponentes y después transformo usando leyes de exponentes lo que ya tenía, ¿vale? Entonces este 4x cúbica más 5x cuarta queda en el numerador y abajo me queda 3, la raíz cúbica del binomio original elevado al cuadrado, ¿vale? Es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es recordar una y otra vez nuestra regla de la cadena, ¿vale? Hay casos especiales, por supuesto, pero con un buen manejo de la regla de la cadena y un buen manejo de las leyes de exponentes, todo se vuelve muy sencillo. Entonces aquí voy a expresar h' de x como el cociente, aquí 3 veces la raíz cúbica del polinomio x cuarta más x quinta elevado al cuadrado. Y arriba me queda 4x cúbica más 5x cuarta, ¿vale? Entonces, ya tengo todos mis elementos. Acuérdense, ya tengo la u', la secante de u y tangente de u. Entonces, la derivada de f de x con respecto de x va a ser ¿quién? Y voy a ir primero con u'. Y la u' en este caso es la h'. Entonces me queda 4x cúbica más 5x cuarta entre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta más x quinta al cuadrado, no olviden ese cuadrado, que multiplica a secante del argumento, la raíz cúbica de x cuarta más x quinta. Es más, lo voy a escribir más abajo, perdón. Entonces va a ser la derivada de f con respecto de x, va a ser ¿quién? Y recuerden, ya tengo mi h', que es la u'. Es bien importante que recuerden eso. O sea, vamos a estar cambiando de variables, pero eso no debe de confundirnos. Y entonces aquí el polinomio original es x cuarta por x más x quinta al cuadrado por secante de la raíz cúbica de x cuarta más x quinta por la tangente de la raíz cúbica de x cuarta más x quinta, ¿vale? Entonces, esta ya es mi derivada de la composición. Y quedó muy facilita. Lo más difícil es hacer el esquema mental de cómo deben de ir distribuidas las derivadas. Pero una vez que ya le agarran la onda, una vez que ya lo entienden y lo pueden expresar, todo es muy sencillo, ¿vale? Entonces, hasta aquí concluyo el video de hoy. Y ya saben, si tienen dudas sobre leyes de exponentes, hay videos en el canal. Si tienen dudas acerca de la función potencia en cuanto a composición, también ya hay videos en el canal. Los radicales, cómo derivarlos, también tenemos videos de eso. Y podemos hacer más si ustedes nos mandan sus sugerencias. Agradezco mucho su atención y nos estamos comunicando. Hasta luego.